Y ahí van a pasar a su lugar, que fue una muy buena idea. Y bendecimos a todos los que nos siguen también de manera online, o que se conectan al canal, o se conectan a estas enseñanzas que Dios nos está regalando. Y les decía al principio, ¿por qué tomar la cena del Señor como este último acto de fin de año que celebraremos, que tomaremos? Dice la palabra de Dios que nos revistamos del nuevo hombre, el cual se va renovando, y que el entendimiento se va renovando, se va restaurando, que va cambiando, ¿verdad? Porque va alimentándose ese nuevo hombre del Espíritu de Cristo, de la nueva naturaleza a la cual hemos sido nosotros llamados. Y esa nueva naturaleza a la cual nosotros hemos sido llamados es la naturaleza que hay en Cristo Jesús. Y es una naturaleza de perdón, es una naturaleza de redención, es una naturaleza de santidad, es una naturaleza de todo lo bueno que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Así que quiero mostrarle nada más, porque aunque no es mi tema principal, desde toda la semana que llevo meditando qué es lo que haremos para fin de año, cómo podemos entrar a un nuevo año si no soltamos las cargas de este viejo año, de este año pasado, de este año que está terminando, y renovamos nuestro corazón, nuestros votos al Señor, nuestra mentalidad. Lo dije fuera del aire, o lo digo por la gente que escucha en internet, lo dije antes de comenzar el culto. La palabra Eucaristía no es una palabra para la religión o la liturgia común o tradicional, sino es una palabra que es para nosotros, que está en la Escritura y nos enseña acerca de la comunión. ¿Qué tenemos nosotros en común con Cristo? Eso es lo que debemos de meditar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que teníamos en común con el mundo y que ya no más queremos participar de esa comunión que nos hacía personas quizás enfermas, violentas, depresivas, inseguras, personas en ruina, personas en fraude, personas en situaciones difíciles? Y no es que al venir a Cristo Jesús ya como que toda mi vida cambió a ser color de rosa, color pastel, todo me está yendo de lo mejor. Al contrario, muchas veces al llegar a Cristo también hay situaciones que empiezan a sucedernos y que empiezan o a probar nuestra fe o a quitarnos lo que ya debía de haberse ido de nuestras vidas, porque Dios es perfecto, amén. Pero la cena del Señor nos muestra que es el acto en el cual como iglesia nos unimos en lo espiritual, nos unimos en lo colectivo, nos unimos como una sola iglesia, en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo cuerpo, como dice Romanos, como el cuerpo de Cristo. Como también dice Corintios, como el templo del Espíritu Santo. La cena del Señor no es para perfectos. La cena del Señor es para pecadores que han llevado su vida al arrepentimiento y que son conscientes de que el sacrificio de Jesús en su vida los vuelve más dependientes de Dios y va perfeccionando, según Efesios capítulo 4, va perfeccionándonos hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Eso fue lo que instituyó el Señor en la cena en la Pascua, pero también el apóstol Pablo nos lo recuerda en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 en delante. Y aquí es donde hemos entrado en una contradicción escritural durante muchos años, si debemos o no debemos tomarla, si debemos o no debemos consumirla, si nosotros podemos o no podemos acceder a ella. Y mucha gente ha hecho estructura, mandamientos y liturgia, pero lo que yo miro en la palabra de Dios, bajo el contexto de todo lo que el apóstol Pablo enseña, es que está haciendo referencia a lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿Y qué Jesús nos mandó a hacer? Recordar su muerte y su venida. Recordar el estilo de vida que nuestro Señor vivió, y el estilo de vida que Jesús vivió fue una vida para traernos libertad a nosotros. Literalmente, esto no es el pan no es el cuerpo de Cristo,
Y esto tampoco es la sangre de Cristo como se enseña en lugares tradicionales hablando de la transustancia. No, eso no sucede. Esto es representativo. Esto es para que nosotros recordemos el sacrificio y la muerte del Señor. Esto es una galleta sin levadura, es un pan común y corriente que no tiene ningún poder. El poder se lo da tu vida en fe y en santidad al voto que hacemos de cuidarnos, de consagrarnos, de arrepentirnos, de vivir para el Señor. El vino o el jugo de la uva, ¿verdad? Sin fermentar, o el jugo de la uva que usamos nosotros sin alcohol, y la galleta no tiene ningún poder. Estos solo son elementos que representan y que nos ayudan a recordar el sacrificio, el voto que tenemos para con Dios de consagración. Pero esto no es transustancia ni esto no tiene ningún poder, aunque haya otros lugares donde así se enseña. No, nosotros somos el cuerpo de Cristo como iglesia. Esto representa y recordamos que Él vino en carne, murió por nosotros, fue molido por nuestros pecados, según Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su quebranto y por su llaga hemos sido todos curados. Amén. Así que quiero que usted tome en su mano derecha su pan. Y dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Si usted quiere ponerse de pie conmigo, sería bueno. Y habiendo dado gracias, ¿qué hizo Jesús al tomar el pan? Dio gracias. Si usted se fija, el verso dice ahí que dio gracias. No dice que se arrepintió de ningún pecado. No dice que declaró ninguna bendición, ninguna profecía, ningún futuro. Dice que dio gracias. ¿Por qué dio gracias? Porque dice el proverbio que el comer y el beber y el disfrutar de esto es dado por Dios. Dio gracias porque a pesar de que Él iba a entregarse en cuerpo, entregarse en sacrificio, Él estaba agradecido por el plan que venía a cumplir de parte de Dios. Y eso mismo nos manda a hacer nosotros. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice, ¿para qué lo hacemos? Haced esto en memoria de mí, para que nosotros podamos hacer memoria de su sacrificio. Padre, en esta mañana, nosotros recordamos tu sacrificio. Hacemos memoria de ti. Sabemos que esto no es ni tu carne ni tu cuerpo, pero nos recuerda y representa, Señor, que un día tú lo entregaste y esta comunión es para nosotros. Que molido por nuestros pecados, Señor, y herido por todas nuestras situaciones, tú fuiste a la cruz para darnos vida y vida eterna. Si hubiese algún error, falla en nuestra vida, en nuestra mente, que tengamos que entregar a ti, hoy la dejamos en el altar. Porque esta Santa Cena no es para perfectos, sino para pecadores, porque es un llamado al arrepentimiento, a la unidad y a la libertad. Hoy tomamos este pan como símbolo, Señor, como símbolo para memorizar tu sacrificio. Coma su pan. Padre, gracias. Porque así como es molido el pan en nuestras bocas, así fue molido tu cuerpo por nuestros pecados. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué sucede? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Beba su copa. Padre, gracias, porque al comer y al beber, al participar del pan y del vino, también nos unimos como una sola iglesia. Porque esta comunión, Señor, este acto, no solamente limpiará nuestras vidas, no solamente nos recuerdas el perdón de nuestros pecados, sino también el poder que tiene la iglesia al unirse en una sola fe, en un solo acto. No hay culpabilidad para el que se acerca y se arrepiente. No hay culpabilidad en tomar la cena del Señor a pesar de haber cometido errores, sino que la cena del Señor
fortalecerá nuestro espíritu para ser libres de todo peso de pecado, de toda condenación, de toda falta de unidad. Amén. Tome su lugar. Como último punto, nada más para recordarle en qué consiste o qué beneficio nos trae la Cena del Señor y por qué celebrarla en este último domingo del año. Porque al cambiar o al entrar a una nueva temporada, no podemos avanzar a lo bueno, a lo nuevo, a lo que Dios tiene para nosotros y que en cada temporada se da, si aún seguimos sintiendo cargas por las cosas de nuestro pasado. Haciendo un poquito de reflexión y remembranza en todo el año, ha habido temporadas buenas como ha habido temporadas difíciles. Hasta en la siembra y en la ganadería, o hasta en la agricultura y en la ganadería, muchas veces hay temporadas buenas y temporadas difíciles. Hay temporadas sumamente o excesivamente buenas, como también hay temporadas súper difíciles. Y cada temporada nos trae algo diferente. La Cena del Señor es un acto de guerra espiritual y es un acto de liberación, porque en lo natural se parte, en lo espiritual se une. Lo que en lo natural se sacrifica, en lo espiritual toma fuerza. Y si algo nos falta a nosotros en sentido general como iglesia alrededor de las naciones, en Cristo, es ser una iglesia que se une en una misma fe, en un bautismo, en un mismo espíritu. En ese mismo amor de querer que las nuevas temporadas bendigan a todo el que está a mi alrededor y no solamente a mí. Porque cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y empezamos a pensar en lo que también, o comenzamos a pensar en lo que le hace falta al que está a mi lado, es entonces donde me doy cuenta que todas las herramientas que la palabra de Dios nos da empiezan a hacer efecto en nuestras vidas. Y yo recuerdo mucho siempre esas enseñanzas donde el Señor Jesús celebró el último momento al lado de sus discípulos en aquella cena de Pascua. Lo celebró con gente que él mismo sabía que iba a fallar. Él mismo sabía que Pedro le iba a negar, porque sabía que aún estaba débil, que aún en su carne Pedro quería amarlo. Era una persona que tenía una gran pasión por Jesús y que desarrolló un amor y una conexión por él a otro nivel, pero aún había muchas cosas que perfeccionar en la vida, en el carácter de Pedro. Y Jesús no le negó el pan ni le negó la copa. La Biblia dice que cuando yo hago este acto, no es algo ceremonial, es un acto que me une más al cuerpo de Cristo, que me une más a la conciencia despierta por el Espíritu Santo y despierta más mi conciencia acerca del pecado, de lo bueno y de lo malo, para yo tener más fuerza espiritual y más templanza, más voluntad para decir al mundo no y para tomar lo que es de Dios. Libro de Esdras, capítulo 3, verso 10 al 13. Voy a leerle 4 versos que he estado meditando durante toda la semana en mi devocional personal, estar estudiando este libro. Si algo me gusta a mí de este tipo de libros y de historias, es la profundidad que puedo encontrar de Dios en gente que realmente sacrificó su vida, que realmente entregó su vida, porque la gloria de Dios se viera en cada uno de los que estaban a su alrededor. No sé qué tanto usted conozca de este personaje llamado Esdras, pero Esdras fue un sacerdote del linaje de la tribu de Leví, que preparó su vida, oiga bien, preparó su vida entera, esperando que un día Dios regresara su llamado, su vida y su ministerio a poder servirle en el templo como él quería y como él se había preparado para hacerlo. Esdras no fue cualquier persona. Esdras fue uno de los sacerdotes que en tiempos de la cautividad del pueblo de Israel preparó su vida estando cautivo. No estaba libre,
estaba cautivo. Oiga bien, hoy esta mañana yo creo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos algunas cosas. Amén. No es lo mismo ser esclavo que estar cautivo. Un esclavo es alguien que no tiene derechos, que no tiene vida propia, que no tiene salario, que no tiene ningún tipo de beneficio y está íntimamente ligado a un señor o a un amo o a un dueño sin derecho alguno. Eso es un esclavo. Por eso la Biblia dice que el que practica errores, dificultades o pecados se vuelve esclavo del pecado, y aunque quieres dejarlo no puedes porque estás esclavo, o sea, no tienes el derecho ni tienes la fuerza de hacerlo. Amén. Pero un cautivo es distinto. Un cautivo es alguien que puede estar bajo un reino, pero con ciertas libertades. Un cautivo, como lo estaba Esdras, era un hombre que había preparado su vida estudiando, conociendo la palabra de Dios, se preparó escribiendo la palabra de Dios. El oficio de Esdras, él era un sacerdote escriba o escribano. Él era alguien que escribía los pergaminos o los papiros de la palabra y de la ley de Dios, aparte del trabajo que le ponían a hacer en el reino del rey de Medo-Persa. Él había sido llevado cautivo con toda su familia cuando el rey Nabucodonosor gobernó sobre Israel, y Babilonia cautivó a Israel y la llevó presa a su reino. Después de ese reino vino otro reino, y después de Nabucodonosor vinieron otros reyes. Pero hubo reyes buenos y hubo reyes malos que gobernaron sobre Israel. Y a Esdras le tocó vivir en una temporada donde hubo reyes que quisieron obedecer la voluntad y la voz de Dios, y Esdras se encargó de transmitirles ese mensaje y de mostrarles y decirles: lo mejor que te puede pasar en la vida es que me dejes ir a edificar la casa de Dios, porque el tiempo de salir de esta cautividad ha llegado. El tiempo de nuestra cautividad ha llegado. Y sabe, hubo reyes que escucharon a Esdras, específicamente dentro de los más importantes que aparecen en la historia de este cautiverio. Aparece uno que me encanta y se llamaba Artajerjes. Él dice que mandó y envió que se le proveyera todo lo necesario a Esdras para que él hiciera la obra de la casa de Dios. Hubo gente que Dios inspiró para liberar a esos cautivos y que fueran a hacer la voluntad de Dios. ¿Y a dónde voy con esta historia? Hay temporadas en las que tú puedes sentirte cautivo de algo y pareciera que no avanzas. Pero llega el momento donde Dios inspira el corazón de alguien para ayudarte a salir de esa cautividad. Tú no puedes pasar a un año nuevo y ser mejor en todas las áreas de tu vida si no se vencen los hábitos que desarrollé este año, que me mantuvieron cautivo y sin esperanza, o me mantuvieron cautivo de las cosas que solamente quiero pero no puedo alcanzar. Porque sabe, dice la Biblia, que el perezoso muchas cosas desea pero nada alcanza. Y el problema no son los pecados que nos rodean. El problema no es el diablo que está vencido. El problema no es las situaciones a mi alrededor. El problema son los hábitos de mi vida, de mi carne, que no me permiten avanzar hacia una nueva temporada, sino quieren tenerme cautivo en las cosas del pasado. Mire la historia. Verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, esta parte es importante, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Versículo 11. Y cantaban y alabando, dando gracias a Jehová. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran ¿qué? Júbilo, con gran alegría, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Verso 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos. ¿Cómo eran ellos? Ancianos, que habían visto la casa primera,
viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Dos situaciones están pasando en un momento importante aquí que Esdras está generando. Ya le hablé un poquito de quién era Esdras y de cosas. Usted puede estudiar la Biblia y va a encontrar este personaje en el libro de las Crónicas, en el libro de los Reyes. Usted va a darse cuenta de la historia. Pero dos cosas están sucediendo aquí. Un nuevo templo se está edificando, una nueva casa para Dios se está levantando y empiezan a suceder dos cosas. Están los que se alegraban porque había nuevos cimientos. ¿Qué son los cimientos? Se estaban echando los fundamentos para volver a construir. Lo que le llaman las zapatas o las piedras grandes o las bases, o aquí le dicen el foundation, pero es sino los cimientos para poder volver a levantar columnas, volver a levantar muros, volver a levantar torres para volver a edificar o construir un gran templo para adorar a Dios. Y suceden dos cosas, que hay gente que está contenta porque es una nueva temporada para ellos. Están contentas de ver lo nuevo que Dios está haciendo y dice la Biblia que están con mucho júbilo viendo cómo se echan los cimientos y viendo cómo Dios está restaurando las cosas. Pero sucede otra cosa y había ancianos. O había gente que había visto el primer lugar que Salomón había construido. El rey Salomón construye el primer templo donde se adoraba a Dios de una manera tan impresionante, lleno de oro, de madera, de cosas muy hermosas. Ese templo había sido destruido, había sido saqueado, todo había sido robado por estos reyes que le comenté. Y ahora se estaba creando un nuevo templo y los que habían visto ese templo viejo o ese templo primero o antiguo estaban llorando al ver lo que se estaba haciendo. Diga por favor conmigo, ¿qué quiere decir eso? No, pero échale ganas para que yo termine el año bien. Diga, ¿qué quiere decir eso? Hay gente que quiere seguir pensando en la cautividad de su pasado, no aceptando la nueva temporada que viene. Hay gente que todavía está viviendo en lo que le pasó en el COVID 2019 y 2020, cuando ya estamos por entrar a un año 2026. Hay gente que todavía está sufriendo por lo que pasó en el 2020 y no ha podido soltar cuando ya han pasado casi 6 años adelante o 5 años más y estamos por entrar a un sexto más. Hay dos momentos en la vida: o te rehaces o te restauras y entras a la nueva temporada aún sabiendo que no es igual a la anterior, que pudo haber habido muchas cosas buenas, pudo haber habido mucha gloria, pero es una nueva temporada, o te quedas llorando tu pasado. La Biblia dice que había dos sentimientos en el momento que una sola cosa se estaba haciendo. Había gente que estaba con júbilo, había gente que estaba cantando, había gente que estaba alabando a Dios porque estaban viendo que se iba a levantar un nuevo templo, iba a haber un nuevo lugar donde adorar a Dios. La gente iba a volver al culto de su Dios, la gente iba a volver a su ciudad. La gente iba a volver a tomar el lugar donde Dios los había mandado estar. Estaban recuperando nuevamente su vida, estaban rehaciendo su vida, estaban reconstruyendo sus casas, estaban tomando su tierra de nuevo, estaban construyendo el nuevo altar para Dios, y había gente que estaba llena de gusto. Y dice, cantaban y adoraban, pero había otros que se lamentaban porque decían, no es la misma iglesia. No es el mismo tiempo. No sé si usted ha escuchado gente que dice, uy hermano, yo allá en el 1810, yo adoraba a Dios con muchas ganas. Allá en el 1800, hermano. ¿Pero qué está adorando ahora? Uy hermano, yo evangelizaba a toda mi colonia, pero cuando tenía como 20 años. Ahorita ya no tengo ni ganas de hablarle al perro. ¿Qué sucede cuando hay un cambio de temporada? Yo he escuchado gente que me ha dicho, ande, yo quería tanto a mi marido, pero allá cuando lo conocí al principio, porque era él todo lindo.
Pero después de 20 años de matrimonio los encuentras como el perro y el gato y tú dices, santo Dios, ¿qué pasó con ese amor primero de aquel año de hace 20 años? ¿Sabe? A veces vivimos tanto anhelando lo viejo, seguimos anhelando lo pasado, que no nos permite ver la nueva temporada, que no nos permite conocer lo nuevo que Dios está haciendo. Nunca iba a ser el mismo templo el nuevo que se construía que el que allá había sido hecho. Era otro tiempo, eran otros reyes. La gente temía a Dios, la gente daba sin medida, la gente amaba a Dios. David era un hombre que amó a Dios por encima de todas las cosas. Instituyó un templo perfecto, creó los planos para un templo perfecto que Dios le dio. Dio toda su herencia para que la casa de Dios se construyera. Él era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Su hijo Salomón tomó el camino, y aunque Salomón no fue tan bueno como David o tan recto como David, construyó el mejor templo que se había visto. Pero sabe, eso era pasado. Era un buen recuerdo. Nunca se iba a olvidar, pero ya no era lo que estaba sucediendo enfrente. Había una nueva generación de sacerdotes. Había una nueva generación de gente buscando a Dios. Había un nuevo rey. Oiga bien, escúcheme esto y póngame atención. Había un nuevo rey, pero lo único que seguía igual era la misma palabra de Dios. Tú puedes estar en una temporada mala y pasar a una temporada buena, y lo único que no cambiará es la palabra de Dios. Tú puedes haberte quebrado en un matrimonio antiguo y puedes rehacerte en un matrimonio nuevo, y eso no te cambia si no es la palabra de Dios que permanece en ti. Puedes volver a cometer los mismos errores de tu pasado por no permanecer en la palabra que puede darte una nueva temporada. Puedes venir del mejor matrimonio y puedes estar en una muy mala temporada, y eso no significa que algo debe concluir, sino significa que lo único que permanece es la palabra de Dios, y para cada temporada Dios rehace y hace cosas nuevas. A veces vivimos sufriendo, anhelando lo pasado. A veces queremos seguir trayendo nuestro pasado al presente, y estamos como los sacerdotes y los ancianos. Los sacerdotes llenos de gusto, los sacerdotes llenos de júbilo, gente cantando, gente adorando a Dios, pero gente lamentándose porque no era lo mismo. Y sabes, tú y yo no podemos entrar en un nuevo año y esperar a que esa nueva temporada sea buena si aún nuestro corazón sigue en el pasado. Si aún nos seguimos lamentando por las cosas que no hicimos este año, por las cosas que no cambiamos este año, por las cosas que no superamos este año, por las cosas que no se dieron este año. Porque si no cambiamos ese hábito de estar recordando el pasado con dolor, siempre vas a estar frente a una nueva temporada, con nuevos fundamentos, con nuevos cimientos por delante, para que Dios te forje un camino más fácil. Vas a estar lamentando siempre lo que no pudo ser. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Sí, amén. El negocio que no se dio este año, no se dio y ya. Nadie dice que el año que entra no se lograrán las metas. La familia que no se logró este año, no se logró y ya. Nadie dice que Dios nos restaurará en tu futuro. El hijo que no obedeció este año, nadie dice que no obedecerá el año que entra. Pero a veces seguimos tan aferrados a nuestro pasado que no nos estamos dando cuenta de que los fundamentos se están echando. Y sabe, esa palabra cimientos, esa palabra fundamentos es lo que Dios pone delante de nosotros para fortalecernos. Es la palabra que Dios sigue diciendo: lo único que va a sostenerte en el año nuevo es mi palabra. Lo único que va a sostener tu vida es que mi palabra esté presente desde el inicio y que tu vida sea conforme al fundamento de mi palabra. ¿Sí me explico?
Pero a veces todavía seguimos anhelando lo pasado. A veces todavía seguimos culpándonos por las decisiones de hace 2 años. Yo mismo he luchado contra eso. Hay momentos en los que yo mismo he luchado en el pensar, ¿y si no hubiera venido a Estados Unidos hace 4 años? ¿Y si no hubiera hecho esto hace 2 años? ¿Y si no hubiera comenzado una amistad con tal persona hace 3 años? Quizás no me iría como me está yendo. Si no hubiera hecho esto hace 1 año, quizás entonces estaría en otro nivel. Y hay momentos en los que luchamos contra nuestro pasado, ¿sí o no? ¿O a quién le ha pasado? ¿O soy el único? No, yo creo que a todos nos ha pasado. Y hay veces en las que recordamos y decimos, uy, si hace 20 años no me hubiera casado con esta persona, ahorita no estaría aquí. Es que ya no puedes corregir eso. Sino tienes que tomar el aprendizaje y decir, sí, ha pasado esa temporada. Quizás no fue lo bueno que yo esperaba, pero hay una temporada nueva por delante para mí, de parte de Dios, y tengo que aprender a vivirla. Y tengo que aprender a dejar mi pasado en el pasado. Y tengo que aprender que Dios es un Dios que hace cosas nuevas. No digo que no te duela el duelo. No digo que no haya momentos en los que tú y yo recordemos algo. Porque hay temporadas lindas en nuestras vidas que al recordarlas uno dice, ¿qué años aquellos? Y usted dirá, Charlie, pero tú estás muy joven, ¿cómo te vas a acordar? Bueno, yo me acuerdo hace de cosas de 20, 25 años que yo digo, en los 90 no era lo mismo. ¿Cómo se disfrutaban tantas cosas? Mucha gente todavía vive del recuerdo de decir, ande, hace 20 años todavía uno podía salir a la calle y estar en las plazas. La gente que vive en México o en otro lugar. Ahora ya no se puede salir ni a la esquina sin que lo roben a uno, lo asalten a uno. Mucha gente puede decir de los que viven acá desde hace más de 20 años, híjole, hace 20 años apenas llegaba septiembre y había un frillazo y había nieve y había para lugares para pasear. Muchos de ustedes pueden decir, ande hermano, si usted hubiera llegado hace 20 años la gasolina costaba $1, ¿verdad? Uy, la gasolina. Yo recuerdo hace 10 años que vine a Amarillo, que yo llegué a echar gasolina hasta por $1.05. Menos de $1 cuando había promoción. Uno llenaba el galón o era el galón de gasolina por 99 centavos, por 85 centavos, por $1. Lo más caro que a mí me llegó a tocar hace como 9 o 10 años en esta misma ciudad era $1.05. Fue lo más caro que yo la vi. Ahora ya $3 se nos hace barato. 2.84 o algo. Cuando la ponen a 1.91, ofertón. Cuando yo recuerdo esa gasolina de hace muchísimo tiempo, no se diga en México. No se diga cosas. A veces uno recuerda con nostalgia ciertas cosas o ciertos momentos. ¿Sí o no? Muchos en México recuerdan cuando el dólar valía 8 pesos. Y era mucho dinero. Muchos recordamos cuando el dólar subía a los 20 y tantos y hasta nos daba gusto enviar dinero y decíamos, mi familia le va a ir bien porque el dólar está muy bien pagado. Muchos aún recordamos cosas que dejamos atrás y que decimos, Señor, trágame y escúpeme en los 90s de nuevo. Mándame otra vez al pasado. Y a veces decimos, ¿cómo me hubiera gustado? Pero sabe, ese tiempo no volverá. Ese tiempo no será. Yo recuerdo las campañas de hace 15, 20 años atrás y había cristianos con fervor. Uno dice ahora, hijo, ay Señor, vuélvenos a gente. Y uno dice, vuélvenos a ese pasado. Y sabe, cuando yo meditaba en esto y Dios hablaba a mi corazón, hay algo muy específico que Dios me enseñaba o Dios me decía. Y dice que había gente que alababa porque se echaban los cimientos. Sabe, el fundamento de la palabra en nuestras vidas siempre va a traer alegría a nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es la que tiene el poder de sostenernos en las temporadas difíciles. Pero si seguimos todavía con una mentalidad cautiva en las cosas del ayer, no veremos lo que Dios está poniendo por delante. Y seguiremos pensando que Dios no está haciendo nada en nosotros,
ni nada en nuestra casa, ni nada en nuestra familia, porque no estamos viviendo lo mismo que hace tiempo vivíamos. No estamos sintiendo lo que hace años sentíamos. Ya no se siente el mismo fuego que cuando comencé. Es que ese fuego depende de ti avivarlo. Por eso la Biblia dice que había cantores, había gente con címbalos, había sacerdotes, había gente que estaba adorando a Dios por lo nuevo que estaba pasando. Sabían que había habido mejores cosas, pero ellos estaban adorando en el momento lo que estaba pasando. Ellos estaban aprovechando ese momento. Y la Biblia dice, pero había unos ancianos que lloraban. Y sabe, hay algo más que aprender de este pasaje. La intercesión o el llanto y la alabanza, cuando se unen, el fundamento que se pone es fuerte. Tú puedes haber vivido buenas temporadas en tu pasado y tenerlo como un lindo recuerdo. Y puedes tener frente a ti una temporada difícil, pero a pesar de eso, tú sigues alabando. Tu intercesión y tu adoración provocarán que Dios te abra las puertas que no se habían abierto. Y es entonces donde tú puedes decir, este año 26 va a ser mejor que el 25, porque si vi la gracia de Dios en este año, la veré de vuelta en lo que viene. Y dejas de lamentarte por lo que no pudo ser, dejas de lamentarte en lo que ya pasó, dejas lamentarte en lo que no se logró y empiezas a ver que hay un fundamento delante de ti. Empiezas a ver que hay cosas que Dios está restaurando para tu bien en esta temporada y que lo pasado no volverá porque ya cumplió su pasado, ya cumplió su propósito, ya se quedó ahí en el pasado y Dios está haciendo cosas nuevas para ti. Pero dice la Biblia, con el mismo fundamento. Si algo no cambia en Dios, es su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Él no fallará. Él no cambiará. Puedes haber vivido una temporada buena y puede ser una temporada difícil la que te espera, pero su palabra no cambiará. Puedes haber vivido una temporada mala y puede estar delante de ti una temporada buena y su palabra no cambiará. Dios seguirá siendo el mismo. Dios seguirá fortaleciéndote. Pero depende de qué ves tú por delante. O te llevará al júbilo, a la alegría, al gozo, o te llevará a la tristeza de seguir recordando lo que antes fue. O seguirás todavía como un cautivo. El problema de la gente en este momento o en esta historia de la vida es que hay gente que no fue cautiva, no fue libre desde su corazón. Quisieron seguir cautivos del mismo pasado. ¿Sabes? No sucederá nada nuevo en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu ministerio, en tu casa o en tus hijos mientras tú sigas guardando el cautiverio de tu pasado. Mientras tú sigas culpándote por el cautiverio de tu pasado. Mientras tú sigas pensando, ¿y de qué me ha servido cambiar? Si de todas formas no veo lo que quiero ver. ¿Por qué, Señor? Sigo aquí. ¿Para qué seguir si de todas formas no veo una buena temporada? Mientras sigas con tu corazón en las cosas del pasado, esa nueva temporada que Dios ha puesto delante de ti no se dejará ver. La Biblia termina diciendo esto. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría. No se podía distinguir. Hay momentos en tu vida en los que no distingues en qué tiempo estás. En qué momento de tu vida estás. Y no sé si a usted le ha pasado. Pero hay momentos en los que uno dice, Señor, ¿en dónde estoy parado? No sé si reír o llorar. No sé si esto me vuelve más alegre, más maduro, más contento o realmente me vuelve más triste. Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Y sabe, todos llegamos como los sacerdotes y como el pueblo en este momento donde dice, no se distinguía el pueblo, el clamor de los que lloraban y de los que daban voces de alegría. No se distinguía el voz del lloro ni por los que clamaban o gritaban. Hay momentos en la vida de confusión.
o en los que uno se siente confundido. ¿Qué es esto? ¿Lo estoy viviendo para bien o lo estoy viviendo para mal? Señor, ¿esto me está pasando para mi bien o me está pasando para qué? Y uno se siente como confundido. Uno se siente como que no sabes hacia dónde tú vas. Porque dice la Biblia que no se distinguía la voz de una cosa de la otra. ¿Y sabe por qué se sentía en este pasaje, cuando usted lo estudia detenidamente, se siente como que la voz de la alegría superaba al llanto? Porque siempre lo bueno y lo nuevo de Dios va a vencer a tu pasado. A Satanás le encanta recordarte tu pasado, pero pareciera que se le olvida su futuro. A Satanás muchas veces le encanta recordarte tus errores de hace 5, 10 y 15 años. Recuérdale tú su futuro. Cuando Satanás venga y traiga tu pasado frente a ti, tú recuérdale el futuro. Y dile, sí, yo pequé hace tiempo, pero mi Cristo me perdonó y me restauró. Sí, yo tuve un quiebre hace tiempo, pero mi Dios me ha restaurado. Pero a ti no creo que te vaya a ir bien cuando abras el lago de fuego y azufre, que está preparado para ti. Y ahí es donde usted conocerá a Satanás cómo corre. Porque pareciera que al diablo se le olvida su futuro. Pareciera que al diablo se le olvida la condenación. Y cuando usted vive consciente de decir, Señor, a mí lo que me espera es la gracia y la redención. A mi enemigo solo le espera el juicio. A mí me espera la gracia y la redención. Dejas de estarte culpando por las cosas que ya fueron. Y sencillo, y termino con esto. Dejas de estarle pidiendo perdón a Dios por cosas que Él ya te perdonó. Dejas de estarte culpabilizando por las decisiones que estás tomando para cambiar tu presente. Porque a veces nos cuesta entrar a la nueva temporada. Nos cuesta trabajo soltar lo viejo. Y la Biblia dice esto, que nosotros nos despojemos del viejo hombre, según Colosenses. Que nosotros despojemos nuestra vida del viejo hombre y que caminemos, según Filipenses, hacia la meta del supremo llamamiento. Que nosotros avancemos, no que nos quedemos en el pasado. Si tú decides quedarte en tu pasado, no soltar, no perdonar, no avanzar, no dejar ese dolor atrás y seguir hacia adelante, no es Dios quien no te bendice. No es Dios quien no te deja ver lo que está por delante para ti. Eres tú queriéndote aferrar a las cosas del ayer. Israel tenía un paso de 40 días por el desierto. Se tardó 40 años en salir. Porque dice la Biblia que ellos no sacaron a Egipto de su corazón. Quisieron seguir anhelando las cosas que habían hecho en su pasado. Y saben, no pudieron ver la nueva tierra. Y toda una generación pereció porque se aferró a su pasado. La gente va a recordarte lo que fuiste. Agradéceselo. Y usted puede preguntarse, ¿cómo les voy a agradecer que vengan y me digan todo lo malo que fui? Sí, agradécelo. Cuando alguien venga y te diga, pero yo te conozco. Si tú eres esto y esto, usted dele las gracias y dígale gracias. Porque tú eres el testimonio de cómo ahora soy diferente. Porque tú me conociste como era y tú puedes dar testimonio de lo que fui. Pero ahora Dios da testimonio de lo que soy ahora en Cristo. Cuando alguien viene y quiere recordarte lo que fuiste, tú dale las gracias y dile gracias, porque tú eres la persona que puede atestiguar que ahora soy diferente. Porque si todo eso fui para ti, ahora mira mi vida por delante. Y es donde la gente se queda y dice, wow, ¿qué le hicieron? Antes me hubiera maldecido, se hubiera peleado, se hubiera agarrado contra mí. Ahora simple y sencillamente me da hasta por mi lado. Hay momentos en los que debes de dejar la razón en el pasado y solamente avanzar hacia la paz de tu presente. Porque ya no puedes corregir eso. Pero sí puedes lograr en Dios lo que la palabra de Dios dice aquí. Echar los cimientos, poner los fundamentos de la palabra de Dios frente a ti y construir en base a esos cimientos y en base a todo lo que Dios tiene para ti. El año 2026 no es que sea solo algo profético. No es que Dios solamente anuncie buenas cosas. A diferencia de otras personas que están acostumbradas a anunciar solo muy buenas cosas,
Yo prefiero anunciar lo que Dios pone en mi vida. Y yo sé que viene una temporada en la que no todo nos va a ser fácil. Créame. Los tiempos están cambiando y se van a poner peor. Los tiempos no serán buenos. Van a ser más difíciles. Porque el mundo tiene un límite. Nuestros días están contados realmente. Dios ya sabe en su palabra todo lo que será. Él ya lo ha puesto por delante. Pero si hay muchas promesas en la Biblia, si de una me aferro, es que cuando ese tiempo de enfriamiento venga sobre mucha gente que va a enfriarse y que va a apartarse, también hay una promesa sobre nosotros y dice: sobre ti será vista la gloria de Jehová. Sobre ti que crees, sobre ti que soportas las temporadas, sobre ti que pones el fundamento, sobre ti que a veces clamas y lloras, pero después ríes y cantas. Momentos en los que dices: Señor, no sé en qué temporada me encuentro, no sé si esto es una temporada, Señor, buena o mal, no sé en qué temporada estoy, pero sé que algo bueno va a suceder de parte tuya. Y Dios empieza a ordenarte y Dios empieza a decirte: solo enfócate en el fundamento, solo pon el fundamento en tu vida, pon el cimiento en tu vida y todo lo que construyas permanecerá. Todo lo que tú emprendas permanecerá. Todo lo que tú le pidas se dará, porque está conforme al fundamento y no conforme a tu propia idea. Los tiempos no van a ser mejores, los tiempos serán peores, pero sobre nosotros, dice la Biblia, será vista su luz. Porque mientras otros se enfríen y se vayan tras cosas vanas, se vayan tras cosas que perecen, nosotros en Dios nos fortalecemos. Nosotros en Dios seguiremos creciendo y la sabiduría del Espíritu Santo se seguirá viendo en nuestras vidas para tomar buenas decisiones mientras otros deciden alejarse y apartarse, mientras otros abandonen la fe, porque muchos la abandonarán. Mucha gente va a abandonar la iglesia, mucha gente va a abandonar la fe y se encenderán en su propio razonamiento, dice la Escritura, y se volverá a vivir Romanos capítulo 1. Le darán el culto a las criaturas antes que a Dios. Se harán de cualquier tipo de imagen y la gente querrá adorar más lo que ven que al que no ven. Pero también dice la Biblia: sobre nosotros será vista su luz. Y donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y en el tiempo más difícil de nosotros es donde más veremos la potencia del Evangelio, donde más veremos la potencia de Dios. Amén. ¿Le gustaría ponerse en sus pies y que oráramos y bendijéramos como el último culto en domingo del año 2025? Y pudiéramos orar y bendecir a todo aquel que nos escuche por internet, a todo aquel que está aquí con nosotros en la iglesia, y pudiéramos decir: Señor, no voy a entrar a un 2026 de la misma manera. Voy a entrar más consciente de mi arrepentimiento. Voy a entrar más consciente de las cosas que debo dejar atrás y con las cuales voy a avanzar hacia adelante. No me quedaré viviendo en mi pasado. No me quedaré viviendo en mi 2025. No me voy a quedar viviendo en la confusión de no saber si debo llorar o debo reír, sino que por delante de mí, en delante de mí están echados los fundamentos, y en eso voy a vivir, en eso voy a crecer, en eso voy a construir mi vida, en los fundamentos de tu palabra, y me gozaré de ver cosas nuevas que quizás no eran tan gloriosas como las anteriores, pero dice tu palabra en el libro del profeta Ageo que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Y mientras otros se quejan de su pasado y de los años que ya se dieron, que ya se concluyeron, Señor, nosotros avanzaremos hacia lo nuevo que hay en ti. Nosotros no seremos de los que se quedan en un año viejo, sino de los que se despojan del viejo hombre para tomar y revestirse de esa gracia que tú tienes para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús,
Muchos estamos concluyendo el año 2025, quizás con dificultades, quizás con situaciones. Muchos lo están terminando con muy buenas situaciones y con mucha bendición y prosperidad, y nos alegramos por esto. Como también, Señor, reconocemos que cada temporada difícil nos ha vuelto más cercanos a ti, porque hemos dependido más de tu palabra y de la fe en Cristo Jesús. Ahora nos despojamos del viejo hombre que en el 2025 alimentamos, y del viejo hombre que en el 2025 quizás nosotros diseñamos a nuestra manera, pero no conforme a tu palabra. Hoy nos despojamos de ese viejo hombre y te pedimos que pongas los cimientos, que nos ayudes a echar fundamentos en nuestra vida, que sostengan nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra fe en tiempos de dificultad. Somos conscientes y sabemos que los años que están por venir no serán buenos, porque vienen años difíciles donde el hombre se encenderá en contra de las leyes de tu palabra. Pero también se cumplirá lo que dijo Isaías: sobre nosotros será vista tu gloria y tu luz. También se cumplirán en nosotros todo lo que dijeron los profetas menores, y la gloria de esta casa será mayor que la primera, porque tú ya fuiste al Padre y tú intercedes por nosotros eternamente y para siempre. Padre, que toda enfermedad que azotó nuestra vida en el 2025, renunciamos a ella y la dejamos atrás y avanzamos hacia la salud en el Hijo de Dios. Señor, todo obstáculo, impedimento, Señor, estructura mental, doctrina, daños en nuestro alma, en nuestro corazón, daños en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestros trabajos, en nuestras amistades, en nuestras asociaciones de negocio, lo dejamos atrás y avanzamos, como dice tu palabra, hacia la meta que está puesta delante de nosotros. Si este año 2025 fue un año de malas decisiones, que el año 2026 sea un año de sabiduría y correctas decisiones. Si el año 2025 fue un año de mucha bondad, de mucha prosperidad y de ver tu bendición en todo sentido, que el año 2026 sea aún mayor, mejor, para poder dar a tu nombre lo que es digno y poder servir a otros con la bendición que tú nos das. Si el año 2025 fue el año de la separación para ti, en el nombre de Jesús yo te bendigo para que el año 2026 sea el año de tu restauración. Si el año 2025 fue el año de tu pérdida, que el año 2026 sea el año de tu restitución. Si el año 25 fue el año de tu dificultad, que el año 26 sea el año donde el aprendizaje que recibiste de la dificultad se ponga en práctica y prosperes. Se cumpla sobre ti, Iglesia Oasis de Fe en Amarillo, Texas, el libro de los Salmos, capítulo 1, y seas como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Padre, bendecimos a cada familia aquí representada, y que el 2026 no solo traiga felicidad, prosperidad o ánimo, sino que este año que va a comenzar sea un año que traiga mayor conocimiento de ti en el poder de tu palabra. Llévalos con bien a casa. Guarda y bendice sus vidas, Señor. Y acuérdate de todo aquel que escuche este mensaje y trae ánimo a su vida y fortalece en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor. Feliz año nuevo.